¿Qué te viene a la memoria cuando escuchas las frases? Eres un inútil. Tal palo, tal astilla. De una espina una rosa y de una rosa una espina. Un refrán y varios refranes que continuamente nosotros en nuestra vida diaria ocupamos para referirnos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, aquellas personas que están cerca de nosotros. Estos refranes muchas veces marcan nuestras vidas, porque nadie es perfecto. Conozco de pueblos, conozco de comunidades en las que las personas no son conocidas ni siquiera por sus nombres propios, sino por apelativos, por sujetivos, por prefijos. Son conocidas por lo que le llamamos en Latinoamérica apodos. Inclusive muchas de estas personas que en algunos momentos incursionan en el bajo mundo, en el mundo del delito, en el mundo de la delincuencia. Usted va a una estación de policía y generalmente usted pregunta por el nombre de una persona o un número de cédula de una persona, no le van a dar datos. Generalmente son conocidos por alias, son conocidos por apodos. Generalmente este tipo de personas muchas veces olvidan hasta su propio nombre y de acuerdo a la actividad que desarrollan o de acuerdo al camino en el que andan, los mismos policías, las mismas autoridades, les ponen ese alias para identificarlos de acuerdo muchas veces a las actividades delincuenciales que realizan. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Hoy vamos a estar viendo una segunda parte del tema de las maldiciones generacionales. Las famosas maldiciones generacionales. Que muchos apóstoles de la prosperidad, que muchos maestros que se amontonan actualmente, promueven a los cuatro vientos esta doctrina de las famosas maldiciones generacionales, olvidándose del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, en donde clavó las maldiciones generacionales de toda la humanidad. Hay una palabra que me gustaría relacionarte en este corto video que se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 21, del 18 en adelante, y dice de la siguiente manera: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La palabra del Señor desde sus raíces, desde sus bases, nos habla acerca de este tipo de personas, de este tipo de conductas. Pero, ¿qué lleva a las personas a pensar que existen maldiciones generacionales? No existen maldiciones generacionales. Somos nosotros mismos los que marcamos nuestros caminos. Somos nosotros mismos los que escogemos nuestro camino. La palabra del Señor nos dice que Dios nos dio un libre albedrío, libertad de actuar, libertad de pensar para escoger el mejor camino.
Para eso el Señor puso dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y la palabra del Señor nos dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo encuentran. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. Entonces, ¿qué pasa con estas famosas maldiciones generacionales? Son solamente palabras negativas que se lanzan sobre otra persona y que son extremadamente peligrosas y pueden clasificarse de diferentes formas. Por ejemplo, palabras de juicio y condenación. Al usurpar el lugar de Dios como juez, estas palabras destruyen la autoestima, limitan el potencial y pueden convertirse en profecía autocumplida. Tienen el poder de herir el alma y generar traumas psicológicos y emocionales comparable al veneno de la lengua de la serpiente que describe la palabra del Señor en el libro de Santiago. Estas palabras generalmente tienen una influencia muy fuerte en el ser humano. Existen, por ejemplo, palabras destructivas o maltrato emocional que no son maldiciones generacionales, sino que son situaciones que pueden ser subsanadas y que nosotros podemos estar siendo muchas veces consumidos por este tipo de situaciones. Son un tipo de maldición que se relaciona al abuso, se relaciona a la determinación de una conducta de martirio y que se vuelve un ciclo de dolor que la víctima, si no sana, puede perpetuarse o puede quedarse, incrustarse en sus propias relaciones. En contraste, la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios 30, 19, nos dice: escoge pues la vida, bendecir y no maldecir. Romanos 12, 14 nos dice: el creyente debe ser un agente de bendición y afirmación, reflejando el amor de Cristo, no un repetidor de condena. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que nosotros tenemos que centrar nuestro mensaje en un mensaje de esperanza para las personas que nos rodean y no en un mensaje de maldición. Aquí vemos, por ejemplo, que el fanatismo, que las culpas ancestrales y todos estos principios que establecen actualmente en esta teología de las generaciones, de las maldiciones generacionales, no tiene ningún efecto en el nuevo comienzo, en la nueva alianza que establece nuestro Señor Jesucristo en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20. La llegada de una nueva alianza con Cristo Jesús no solo confirma esta individualidad, sino que ofrece una solución total al problema del pecado, sea este personal o heredado como consecuencia de los actos negativos del ser humano. La cruz anula toda pretensión de esclavitud a un destino predeterminado, predefinido por los errores pasados propios de otros. La cruz de Cristo anula todas estas maldiciones. La cruz y el sacrificio de Jesucristo anula todo este tipo de situaciones negativas en la vida. La fe en Cristo Jesús es el acto soberano que nos libera de toda condenación y nos transfiere al reino de la luz y la bendición. Dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La elección de vivir en la bendición de Dios, de acuerdo a Deuteronomios 30, 19, y la confianza en que nuestra salvación viene solamente en Cristo Jesús, de acuerdo a Salmo 62:1, nos empoderan para romper los traumas y mitos generacionales, no por medio de ritos o exorcismos de maldiciones, sino por la fe personal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que todo esto, toda esta doctrina, que toda esta parafernalia que se ha creado alrededor de las maldiciones generacionales es solamente un mito. Como tal, podemos concluir y referir que nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo cada día perfecciona nuestra forma y nuestra manera de andar. No podemos nosotros estar ligados a una conceptualización meramente tradicional, meramente cultural, que muchas veces nos somete a una situación de vicio, a una conducta humana degradante y en la cual no nos permite poder salir de esa situación. De tal manera que porque alguien te haya dicho que tú no puedes, que tú no tienes esa capacidad, que alguien te haya estigmatizado en un tipo de forma, en un tipo de camino, eso no quiere decir que porque tú naciste en un aeropuerto vas a hacer avión. Eso no quiere decir que porque tú naciste en un bosque tú vas a hacer árbol.
árbol. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un ser humano con capacidad de decidir, con capacidad de elegir tu camino. Y sabiendo que en Cristo Jesús somos nueva criatura y que en Él tenemos nosotros la esperanza de vida eterna para tener nosotros un futuro mejor. De tal manera que tú tienes el poder, tú tienes la capacidad de romper esa cadena, de liberarte. En Cristo Jesús sos libre. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis completamente libres.